Hemos empezado con la oración, con la palabra de Dios. Recuerden que mañana estamos en el fin de semana de Pentecostés. El fin de semana grande, el fin de semana en que la iglesia empezó a ser iglesia, que el regadete de gente, el regadete de pastores, el regadete de pescadores, el regadete de sembradores, el regadete de gente dispersa por la Galilea y por Jerusalén, se unen como pueblo, se unen, empiezan a ser pueblo. Hay un cuento muy bonito de José Luis González, el escritor puertorriqueño, La noche en que volvimos a ser pueblo, en que cuenta las incidencias de la situación en Nueva York el día del apagón en los años 70, en que todos en el Bronx se suben a los altos del edificio para ver las estrellas como pueblo, como hacían en el pueblo y demás. Un poco también para nosotros pentecosteses volver a ser pueblo, volver a ser comunidad, volver a ser lugar de encuentro y búsqueda de Dios precisamente a través del Espíritu del Señor. Fiesta que es una fiesta, como decía en el programa pasado, del jueves pasado, una fiesta en la cual se juntan una serie de tradiciones judías con tradiciones cristianas. Para el Pentecostés son los 50 días de la entrega de la ley de Moisés, de Dios a Moisés, el decálogo en el monte Sinaí. Es los 50 días. El fruto de la Pascua es Pentecostés. El cristiano hace lo mismo. El fruto de la Pascua de Resurrección va a ser Pentecostés. Recordemos en la Pascua, está un poco, lo hemos dicho en estos días sobre la Santísima Virgen, las mujeres en la Palestina, las mujeres en el antiguo Israel. Las mujeres eran lo más bajo de la sociedad. A ellas se les da el anuncio de la resurrección, el anuncio de la nueva vida que empieza. Una nueva vida que va a ser de reconciliación, va a ser de paz, va a ser de justicia, va a ser de compartir, va a ser de encuentro, va a ser de mirar juntos hacia el futuro como comunidad. Y todo eso unidos a Cristo, un Cristo resucitado, que se nos presenta como pastor y que nos da una única ley, el amor, amarnos unos a otros. Moisés, los beduinos tenían dos mandamientos, 2 leyes, Moisés las estira a 10 leyes, los fariseos las estiran a 365 leyes, a 613 leyes, 365 positivas y el resto negativas, y Jesús dice una sola, amarnos. Para eso, para poder amar, para poder seguir adelante, hay que recibir el don del Espíritu, el Espíritu Santo que nos ilumina y que nos guía con su don. Bien, dicho esto, estábamos hablando de la figura de María. Algunos se preguntarán, de hecho ha habido algunas personas que han escrito algunos comentarios sobre algunos comentarios sobre lo que hemos dicho sobre la Santísima Virgen. Miren, hay que darnos cuenta de una cosa muy importante. Tenemos que buscar la auténtica María. La María que muchas veces se nos ha presentado es una mojigata, calladita, hágase lo que tú quieras. No. Mujer era una mujer con todos los pantalones bien puestos, como diríamos vulgarmente hoy en día. Si no, miren, se atreve a contestarle a Dios. Se atreve a cuestionarle a Dios. ¿Cómo yo voy a ser madre si yo he decidido ser virgen? A mí no vengan con cuestiones aquí ahora medio extrañas. Se atreve a dialoga con el ángel. Tiene miedo, tiene preocupación. Dígame una cosa, cualquiera de nosotros que se le aparece un espíritu no tendría miedo. Por eso el ángel dice, no temas María, no tengas, has hallado gracia delante de Dios. No temas, no tengas miedo. Por eso la presencia de Dios en nuestra vida, como María, es una mujer que no tiene miedo, una mujer que cuestiona, una mujer que se entera de que hay alguien necesitado y sale de su egoísmo, sale de su privacidad. Hay que ayudar al necesitado. Aunque yo también esté necesitada, pero luego además de Nazaret a Ain Karen, donde vive su prima Isabel, hay que subir, primero hay que llegar hasta Jerusalén. Y de Nazaret a Jerusalén son de 4 a 5 horas en autobús. Imaginémonos, en aquella época serían pues eso, 5 días, 4 o 5 días caminando. Una mujer sola tirarse a caminar en una caravana de hombres y de mujeres allí mezcladas. Había que tenerlos bien puestos para hacerse eso. Ella no se arregla a la hora de servir. No tiene vergüenza de llevar su barriga delante de todo el mundo cuando todo el mundo sabe que no estaban casados. Cuando todo el mundo sabe que habían hecho sí el compromiso,
pero no tiene, no, no, no están viviendo, conviviendo juntos. Porque la idea era esa. Cuando las bodas, lo dije los otros días, las bodas las organizaban los padres. El padre de José andaba buscando qué muchachita había más o menos 12, 14 años, 12, 14 años, porque era la edad en que se tenía la primera menstruación, y al tener la primera menstruación ya podía ser madre, por tanto, a ser madre, a ser la servidora, a fabricar hijos, que era la función de la primordial de las mujeres. Y el padre de José, de María, buscar a ver también cómo arreglábamos, cómo se arreglan las dotes, cómo se arreglan las cosas. La cuestión es puramente económica, y puramente como si fuera una vaca, perdonen la expresión, como si fuera una cabra, a ver si es buena para parir o no es buena para parir. Entonces se hacía el compromiso delante del pueblo, delante de la comunidad. Y durante un año tú vives en tu casa y yo vivo en la mía. ¿Para qué? Para saber si la muchachita estaba preñada o no. Si estaba preñada ya vimos lo que hacían, traían las pedradas, el otro le podía decir, bueno, te despido, se tenía que ir del pueblo porque llegaba fama de cornudo y demás, le habían puesto los cuernos. No, María no tiene reparo en estar delante de su comunidad, no tiene la dignidad de mujer de estar aquí delante de la maternidad. Luego cuando las cosas se ponen difíciles, es obediente a su ley, obediente a la ley, del pueblo dominante que está, a las leyes civiles. Ella era sujeta a la ley. Eso hizo todo obediente en todo, excepto en el pecado, nos dice San Pablo refiriéndose a Cristo, que también podríamos referirse a María. Y entonces es el salir de Nazaret a Belén, también son 5 o 6 horas. Belén queda a 8 kilómetros de Jerusalén, de hecho es un barrio de Jerusalén hoy en día, pero hay que subir, hay una buena tiradita de Nazaret allá, con una barriga a punto de reventar, tirarse en un borrico o andando, hay que tener pantalones para hacer lo que ella hizo. Y entonces no entendía, pero no tiraba las patas al aire y guardaba las cosas en su corazón. Y supo imponerse en varias ocasiones. El primer milagro que narra el Evangelio es la multiplicación de la conversión del agua en vino. ¿Pero por qué lo hizo? Porque María no tiene vino, no les haga de quedar aquí en ridículo, le obliga a Jesús, le obliga, tiene la confianza de dirigirse a su hijo con autoridad. No tienen vino. A mí que me importa, le dice, no ha llegado mi hora para los milagros. Ella le dice, repite, no tienen vino, mira a ver qué haces, y hace el milagro. Se confiesa. Y luego también hay otra audacia de ella, audacia de María. Cuando van a matar a su hijo, está presente, arriesgándose a que le maten a ella también. Porque la sentencia de muerte contra Jesús es por rebelión, alzamiento político. Entonces las causas políticas eran también condenables. Era condenado el que cometía el delito más toda su gente alrededor. Por eso todos los seguidores de Jesús se desaparecen. Mucho Pedro tira del cuchillo y demás, pero le niega 3 veces. Nosotros ni se sabe de ellos. María no, María está allí enfrente. María está enfrente de la cruz. María da la cara. Esa es la audacia y la seriedad. Y luego sabemos cuando va a Nazaret y él va a la sinagoga, el orgullo de todos, pero debería ser el orgullo de su hijo. Imaginémonos que yo lo puedo decir, cuando recién ordenado de sacerdote, que iba de vacaciones a ver a mi mamá, iba a la parroquia de casa a celebrar misa y mi mamá se inflaba. Mi hijo está celebrando la misa, mi hijo está el que está presidiendo la Eucaristía. Pues María pasaría lo mismo, se sentía orgullosa de Nazaret. Y entonces los vecinos de él, ¿de dónde diantre le ha salido la sabiduría? Si es hijo de José y del carpintero, y sus hermanos son fulano y mengano, sultano y perentejo. O sea, María es la madre orgullosa y la madre que está pendiente, y la mujer valiente. Y la que va, cuando sabe que su hijo le están tachando de loco, va donde él, como le diciendo, vente para casa, vamos. Ella iba guardando aquellas cosas en su corazón, pero era enérgica. Y es por eso no es extraño que la segunda parte de la María de la Fe Pascual del Nuevo Testamento, por eso va a ser la que a la partida de Jesús al cielo, la que se va a hacer cargo de la comunidad.
eran unánimes en la oración en torno a María, la Madre de Jesús. Va a ser el aglutinante de la primera comunidad. Esto que nos está diciendo a nosotros, que si queremos tener una comunidad creyente, una comunidad viva, una comunidad de fe, no podemos ignorar la presencia de María. No podemos, es el elemento básico, el ejemplo básico para poder seguir a Dios, para poder construir la comunidad. Pero María, la mujer audaz, la mujer sencilla, la mujer que tiene compasión, que se compadece, que no tienen vino. El día más importante de su vida, que es el día de la boda, el día de la alegría, se lo van a hacer esto ridículo. Es eso. Y entonces muchas otras ocasiones en las cuales el tener que irse a Egipto. Ustedes piensan que para María fue un plato de gusto coger los motetes recién parida. Bueno, recién parida no, porque era por lo menos hacía 2 años que había parido, porque sabemos que hacía 2 años. Pues nos dice la narración de Herodes, manda a matar a los niños de 2 años para abajo. Quiere decir que habían pasado un mínimo de 1 año y medio, 2 años, desde la ida de los Reyes Magos a Belén en busca de Jesús. Bueno, pues coger los motetes, coger las cosas, irse a un país extranjero, con un idioma extranjero, con un rechazo grande hacia los judíos por parte de los egipcios, porque los egipcios y judíos siempre se han querido y siempre se han odiado. Es como algunos de nuestros países, no quiero citar ninguno, uno de una frontera, otro de otra, siempre estamos peleados y siempre estamos queriéndonos y abrazándonos. Entonces lo mismo pasaba. Pero y José buscar trabajo y María quedarse cuidando el muchachito, haciendo algún trabajo, etc. Todo eso María lo sufrió, lo vivió con orgullo. No lo entendía muchas cosas, iba guardando en su corazón. Y eso es lo que tiene que llevarnos a nosotros. Entonces, la María de la historia, hemos visto una mujer en unas circunstancias, una mujer también muy identificada con su pueblo. Por eso se llama María, por eso su marido se llama José, por eso su hijo se llama Josué. Jesús es Joshua, Joshua es Josué. Los héroes bíblicos. Ellos están viviendo una situación de opresión, de invasión. Primero los griegos, después los romanos, después los filisteos. Primero los filisteos, tienen que luchar con ellos. Filisteos, cananeos, jebuseos, hititas, por fin se terminan estableciendo. Son invadidos por los asirios, son invadidos por los griegos, son invadidos por los romanos. Hay que el sentido de identidad nacional, no lo pierdes. ¿Cómo se puede hacer? Poniéndose nombres de héroes bíblicos. Miriam, pues María, es la hermana de Moisés. Josué es el heredero de Moisés, el que lleva, el que transporta al pueblo y cruza el río Jordán y entra a la tierra prometida. Así que se siente orgullosa de su pueblo, se siente orgullosa de su historia, se siente orgullosa de sus héroes bíblicos. José es el patriarca José, el último de los hijos de Jacob, en que lo quieren matar los hermanos, lo venden. Todos conocemos toda la historia de José y demás. Pues María, esa es la historia a la María del Nuevo Testamento. La María del Nuevo Testamento, la historia se le desposa como buena israelita, cumple las leyes imperiales, presenta en el templo, peregrina con su familia a Jerusalén. O sea, es Ahora, los modestos datos de la María de la historia aparecen incrustados en la María de la fe que nos presentan los documentos del Nuevo Testamento. Para poder conocer la María de la historia hay que conocer la María de la fe. Y la María de la fe del Nuevo Testamento, nos va a dar una amplitud de la identidad de mujer que era María. Y va a ser, la Madre de Jesús aparece también como la Madre del Cristo resucitado. O sea, no es solamente Jesús, es Cristo que resucita. Es donde viene la grandeza de Jesús, es donde viene la grandeza de María, donde viene la grandeza nuestra de cada día. Porque ¿de quién somos seguidores? ¿De un muerto? ¿O somos seguidores de un vivo resucitado? De un Dios resucitado. ¿Un Dios resucitado en dónde? En el rostro de cada uno de nuestros hermanos. A Cristo lo vemos resucitado en la Eucaristía, lo escuchamos en la palabra, pero sobre todo lo vemos resucitado en el hermano que
Estamos viviendo una pandemia, estamos viviendo unas crisis sociales en Colombia, estamos viviendo unas crisis sociales y de refugiados y demás en Israel y en Galilea, en Gaza, perdón. O sea, es el rostro de Cristo que nos va dando María. La María de la fe y de la teología del Nuevo Testamento no origina una religión autónoma en las comunidades, forma parte de una globalidad cuyo centro es María. Ahora, 3 pasajes merecen una atención especial para la María del Nuevo Testamento. Es la Anunciación, la Magnífica y el momento de la cruz. La Anunciación, María dialoga, María acepta el reto, María escucha, pero también dialoga, cuestiona, es la Anunciación. Y el de cuestionarle a Dios, el de María, nos la lleva a descubrir. Lo mismo nos debe pasar a nosotros. Descubrimos a quién. María descubre que ha sido elegida de Dios. Todos somos elegidos por Dios, pero lo asumimos con orgullo. Hemos sido escogidos por Dios, pero también se da cuenta de que hay alguien necesitado. Entonces pone en la balanza. Lo lógico sería, yo estoy embarazada, ahora me tengo que cuidar, hay que ver cómo guardo las apariencias, hay que ver cómo van a venir los 9 meses, soy primeriza, no sé cómo va a funcionar esto, etc. No, ella se olvida en ese sentido. Y se sabe que su prima, que es vieja ya, menopáusica, pasada de fecha, que el marido se ha quedado mudo incluso, Joaquín, el esposo de su prima, que es de la casa sacerdotal de la tribu de Leví. Entonces, ella la necesita. Entonces, no para cuento, va. La anunciación le lleva al diálogo con Dios y al descubrir al hermano. Conclusión, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Descubrir a quién, descubrir a Dios y descubrir a nuestro hermano. Entonces, eso le va, el encuentro con el hermano, con la hermana, con la prima, le va a dar el canto de María hacia la elección que Dios ha hecho. Engrandece mi alma al Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Está diciendo, te doy gracias a Dios porque me ha mirado a mí, yo. ¿Quién soy yo? Soy una simple aldeana, una simple mujer, una que estaría harta de ir a buscar el agua en el cántaro, de trabajar. Porque ¿qué piensan ustedes? Que María, por el hecho de que María recibía un delivery todos los fines de semana y simplemente se pasaba mirando y contemplando las estrellas. Ella tenía que trabajar como tenemos que trabajar cada uno de nosotros. Y tenía seguramente que cocinar. ¿O estar todo el día rezando? No. Dios no es así tan ridículo como muchas veces pensamos los demás. Hay que ir construyendo. Por eso hay que saber leer la Sagrada Escritura. Cuando crea al hombre, crea a la mujer y le dice, crece y multiplíquese y dominen, elaboren, construyan la tierra, construyan la historia. María es parte de esa, como Jesús es parte de esa labor de construcción de la tierra, de construcción del mundo, de construcción de la sociedad, de construcción de la iglesia, de construcción de la asamblea. Entonces María se preocupa y se alegra de que Dios la ha escogido a ella. Es como, bueno, nos toca la lotería. A mí todavía no me ha tocado nunca la lotería, pero no sé lo que haría. Mi abuelo cuentan que le tocó la lotería y llenó un autobús de mujeres y de champán y se fue a celebrarlo por toda la Quinta Avenida. Yo a lo mejor a champán ya no me, el hígado no me, al champán no me gusta, sin dicho en el paso. Un buen vino siempre bien recibido, pero hay que celebrar un premio. Y todos los días recibimos un premio. Todos los días que amanecen es un premio que Dios nos da. Es la alegría de vivir hoy. Mañana no sabemos si vamos a estar vivos. No me preocupa mañana. Ayer menos me preocupa, ya se fue. Hoy. Y eso es lo que canta María, la grandeza de hoy. Entonces, pero toda luz, para que una cosa sea vista, tiene luz y tiene sombra. Y la sombra de María, para poderla conocer bien, es la crucifixión. Ella está al pie de la cruz. Ella no entendió gran parte de lo que le ocurrió en su vida. No entendió cuando había venido la anunciación, acepta el reto de la fe.
no entendió cuando el muchachito se le pierde, no entendió incluso antes cuando tienen que huir a Egipto, no entendió que su hijo se lo tachen de loco, no entendió, pero iba guardando y cuánto más no va a entender el hijo de ella que se ha dedicado a curar, se ha dedicado a enseñar, se ha dedicado a lavarle el cerebro a un montón de gente que lo tenían todo agujereado de cosas y de leyes y de trastiendas y demás. Ella se ha visto. Entonces, él que ha hecho el bien, ahora lo quiere matar. Pero ella no quiere dejarlo solo. Ella quiere estar cerca de él. Ella quiere. La Anunciación se muestra como creyente que acepta ser madre de Cristo. En el Magnífica descubre la integridad de María. En la cruz, su maternidad personal de Cristo se introduce en la nueva casa fundada por su hijo. Entonces, en ninguno de los tres pasajes se deforma la realidad histórica de María. Ni en la Anunciación, ni en el Magnífica, ni en la cruz. Eso ella no deja de ser una doncella modesta de Nazaret en la Anunciación, es la prima visitando a su pariente Isabel en el Magnífica, la madre impotente, se siente impotente, sufriendo. Hay la tradición esa que cuando presenta al niño Jesús en el templo, siendo de semanas, a los 8 días, el profeta le dice, una espada atravesará tu corazón. Ella no entendió eso de la espada atravesando tu corazón, lo va a entender el día de hoy. En la modestia de esa victoria sabe María la fe en la Madre de Cristo resucitado. Entonces, la etapa siguiente va a ser la etapa de ponerla de modelo, donde se va predicando el siglo I, siglo II, siglo III, se va predicando el Evangelio, se va creando comunidades, se va a tener siempre un prototipo, María. El prototipo de la mujer creyente, del hombre y la mujer creyente es María. María que habla con Dios, María que está pendiente de los demás, María que va guardando en su corazón, María que le suplica a Dios, que le suplica a su hijo, que le dé, que no les haga pasar un mal rato a los recién nacidos y demás. Entonces, María es la modelo para la Iglesia, ya es María de la historia, María de la fe, María de la Iglesia. Entonces María de la Iglesia empieza, sobre todo los 5 o 6 primeros siglos, empieza con la fe de la Iglesia a extenderse esa fe, esa fidelidad, esa presencia de María. Empiezan a María como Madre de Dios, María como Virgen, María como Inmaculada, María asunta al cielo y demás. Esa es la María que nos va a traer. Entonces, de ahí que la María de la Iglesia es la María de la enseñanza teológica. Y se van a proclamar una serie de verdades en torno a María. Hay que prescindir ya de la María mujer, de la María mujer no se puede prescindir, de la María de la historia. El siguiente paso es la María del Nuevo Testamento, en la comunidad del Nuevo Testamento, que estaba en torno, va a ser ella el eje de toda la historia, la María de la fe de la Iglesia. La fe de la Iglesia, hay una serie de dogmas que la Iglesia nos enseña en torno a María. O sea, verdades de fe inconmovibles. Algunas cosas pueden ser opinables, pero eso no es opinable. Eso es así porque es así. Punto. Y vamos guardando nuestro corazón hasta que el Señor nos invite ahí donde Él lo vayamos a tener. Hay cuatro dogmas acerca de la Virgen. Lo demás son enseñanzas, son tradiciones, son devociones, son apariciones. De hecho, eso de paso, las apariciones, usted si quiere creerlas, créalas. Si no las quiere creer, no las crea. No eso, vamos a ponerle así. No es obligatorio creer en las apariciones. El Papa Pablo VI, ante una cuestión que se presentó sobre en torno a las apariciones de la Santísima Virgen en Fátima, entonces entre las apariciones de Fátima se vino un momentito ante las apariciones en Fátima se preguntaron si eran el magisterio o no el magisterio y él elaboró un documento
que se estuvo guardado por años hasta que el cardenal de Bala lo hizo público, que es esto revelación privada. Y revelación privada es una revelación para usted. Si lo quiere creer, créala. Si no lo quiere creer, no es necesario creerla. Pero siempre ha habido ese respeto y esa creencia. La enseñanza del dogma de la acepta de la Virgen. Primero, la maternidad divina. ¿En qué consiste el dogma de la maternidad divina? Consiste en que la Virgen María es verdadera Madre de Dios por haber engendrado por obra del Espíritu Santo y dado a la luz a Jesucristo, no en cuanto a su naturaleza divina, sino en cuanto a la naturaleza humana que había asumido. La Iglesia afirma este dogma desde siempre y lo definió solemnemente en el Concilio de Éfeso en el siglo V. O sea, dicho en palabras comunes y corrientes que usted y yo conocemos. María fue la madre de Jesús hombre. Pero Jesús hombre tenía dos naturalezas, la humana y la divina. Entonces ella fue la de la naturaleza humana, que es a la vez divina. Entonces por eso se puede decir que es hijo y madre de Dios. Es una serie, cuando uno mire, hay un problema, una realidad. La mayoría de los dogmas cristológicos, que tienen que ver con Cristo, y mariológicos, se elaboraron en los 10 primeros siglos del cristianismo, influidos grandemente por la teología greco-romana, sobre todo greco-judía, greco-romana, greco-siria, o sea, del mundo del Medio Oriente, del mundo que no es el mundo de la razón que usamos nosotros y demás. Entonces es unos lenguajes hechos en griego, hechos en sirio, hechos en parsi, hechos en diversos idiomas de la zona. Entonces a la hora de la traducción es un poco complicado. Pero eso fue uno de los problemas que rompieron Lutero y compañía, pero eso ya es harina de otro costal. En el fondo del siglo V, el Concilio de Éfeso proclama que María es Madre de Dios porque es Madre de Jesús, hecho Jesús hombre, que tiene dos naturalezas. María es Madre de las dos naturalezas. El Concilio Vaticano II menciona esta verdad en las siguientes palabras. Desde los tiempos más antiguos, la bienaventurada Virgen es honrada con el título de Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles acuden por sus súplicas, con sus súplicas, sus pedidos y sus necesidades. Eso es lo que nos recuerda el Concilio Vaticano II en torno a la maternidad de María. O sea, María, Madre de Jesús, por tanto Jesús es Hijo de Dios, es por tanto, por proximidad, es también Madre de Jesús. El dogma de la Inmaculada Concepción. Miren, con la Iglesia Oriental, con las iglesias orientales, solamente tenemos en común este dogma de María. Los siguientes dogmas, el dogma de la Inmaculada Concepción y de la perpetua virginidad y el de la Asunción a los cielos, se proclamaron después de la ruptura de Oriente y Occidente, después del año 1054. Entonces no tuvieron nada que ver en las discusiones los ortodoxos, sino ellos aceptan, respetan, veneran la maternidad de María, pero no lo aceptan como dogma de fe, como la Inmaculada Concepción. ¿En qué consiste el dogma de la Inmaculada Concepción? Consiste en que la Virgen fue preservada, inmune de la mancha del pecado original desde el primer instante de su concepción, por gracia singular y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Esta verdad fue proclamada como dogma de fe por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 por la bula Ineffabilis Deus. O sea, dicho en palabras que usted y yo entendemos sin muchos argumentos, que María fue concebida sin el pecado original, sin el pecado que hacemos todos nosotros, por la redención de Cristo. O sea, la redención no es solamente librarnos del pecado original, librarnos del pecado, sino preservarnos para que no caigamos en ese pecado por los méritos de la pasión de Cristo. Y hasta ahora, que se sepa, solamente hay una persona que ha sido, dos personas, Cristo, por la naturaleza es Dios, y su madre, que fue preservada del pecado original. O sea, nació sin pecado, vivió sin pecado, murió sin pecado. Y por eso es inmaculada. Inmaculada es sin mancha alguna, sin pecado alguno en ella.
Eso fue proclamado el dogma de fe en 1854. Y luego, casualidades, 4 años después, esta fue proclamada el 8 de diciembre de 1854. El 11 de febrero de 1858, la Santísima Virgen se aparece en Lourdes y esa aparición le lleva a decir, cuando le pregunta, ¿tú quién eres? Y dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Es la corroboración del dogma de la Inmaculada Concepción. El dogma de la perpetua virginidad consiste en que la Madre de Dios conservó plena y perdurablemente su virginidad. Es decir, fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto, por siempre. Después del parto. La Iglesia afirma este dogma desde el credo compuesto por los apóstoles. O sea, en el concilio de Nicea y en el concilio de Calcedonia se hizo un resumen de la fe de la Iglesia, se hizo el credo de los apóstoles, creo que es el que se reza en la Santa Misa. Indistintamente se puede hacer el más corto, que es el credo de Nicea, o el constantinopolitano, que es el más largo. Viene siendo lo mismo, pero añade algunas cositas y demás. Bueno, pues en ese concilio, en el Concilio Vaticano II, llevado a cabo entre 1962 a 1958, del 65, del 62 al 65, dice, ella es aquella virgen que concebirá y dará a los un hijo que se llamará Emmanuel. Eso lo dice en la Constitución Dogmática, La Luz de las Gentes, en el capítulo número 55. Por tanto, ya tenemos la María de la reflexión teológica, María de la historia, María de la fe, María del Nuevo Testamento, María de la fe. María que es Madre de Dios, María que es Inmaculada, María que tiene una perpetua virginidad. Ella nació. Para nosotros, el concepto de virginidad pues puede tener, pues, puede saber si se rompe el himen, no se rompe el himen, si eso ha habido relaciones sexuales, no ha habido relaciones sexuales, a nosotros ya en nuestra cultura, en nuestra religión y demás, no le damos la importancia que le daban en los primeros siglos, hace 20 siglos, en las comunidades cristianas, en las comunidades romanas, en las comunidades griegas y demás. En la virginidad es la integridad de entregarse a Dios, de privarse de una función corporal para el servicio de Dios o el servicio de una divinidad y demás. ¿En qué consiste el cuarto dogma de la Santísima Virgen? El cuarto dogma, el dogma de la Asunción a los cielos. ¿En qué consiste? En que la Inmaculada Madre de Dios, siempre virgen, cumplido el curso de la vida terrena, fue subida el cuerpo y alma a la gloria celestial. O sea, quiere decir que el día que se murió, se fue al cielo, no solamente su alma, como nos vamos nosotros, sino nos vamos a veces pasando por el purgatorio, para podernos librar del infierno, sino que también su cuerpo fue asunto al cielo, asunto, no ascensión. Hay la diferencia entre ascensión y asunción. Ascensión solamente lo sabemos de Cristo. Asciende al cielo. La asunción es absunta, es llevada al cielo. No por su propio poder, sino por el poder de Dios a través de los ángeles la llevan al cielo. Eso me lo enseñaron en la clase de teología, eso se los transmito. ¿Cómo es eso? Lo veremos después que crucemos la línea. Después que crucemos la línea a otro mundo, entonces ahí será que lo estaremos viendo, lo estaremos haciendo, lo estaremos contemplando y demás. Luego, como quiera, hay tradiciones que María, yo conozco 2 tumbas de María, aunque fue asunto al cielo. Hay 2 tumbas en Jerusalén y una tumba en Éfeso. Éfeso es un sitio donde se formó una comunidad cristiana muy grande, fue fundada creo que fue por Pablo, o por gente cercana a Pablo. Juan, el evangelista, huye allí con María, allí María muere y allí María es asunta al cielo y se conserva una tumba vacía de María. Es una tradición que surge a finales del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX. Ahora, hay otra tradición que murió en Jerusalén y habría 2 sitios donde fue enterrada.
uno junto al huerto de los olivos, está dividida la tumba entre los cristianos, los católicos, los greco-ortodoxos, los armenios y hay otro grupo también ortodoxo, no me acuerdo cuál es ahora, que tiene dividida. Y hay una bajada bastante profunda y pasa un riachuelo por allá y cada rato se inunda y la tumba es una tumba parecida a la tumba del Santo Sepulcro. El nicho, la cuevita donde está puesto el cuerpo de Jesús. La cuevita donde estaba puesto el cuerpo de María. Después hay otra en el Monte Sión, que era la zona del Monte Sión es la zona donde, hacia el oeste de Jerusalén, de la Jerusalén Vieja, donde estaba ubicada la casa de Caifás y donde está ubicada la iglesia donde Pedro niega a Jesús 3 veces y canta el gallo. En Alicante estaba allí la cárcel de Caifás, el palacio de Caifás, y está también el lugar donde se cree que estuvo cenáculo, donde sí vivían las comunidades esenias y donde los galileos se refugiaban cuando iban a Jerusalén. Parece ser que allí también estaba Miren, sitios exactos donde estuvo Jesús, donde estuvo María, donde estuvo los apóstoles, solamente hay, los arqueólogos e historiadores se atreven a decirlo, de 2 sitios, o 3 sitios. Uno, en Belén, donde la iglesia del siglo IV mandada a construir por Santa Elena, otro en Santo Sepulcro y otro en la casa del Palacio de Pilatos, donde subían los gobernadores. Los demás, más o menos aproximados, 100 metros más, 200 metros menos, en tal cueva, en tal sitio, en la tradición oral que se ha ido transmitiendo. Sabemos que estuvo en toda Tierra Santa, yo por eso siempre digo, cuando voy a Tierra Santa, el único sitio que sé que vivió y vio la presencia de Jesús y de los apóstoles, el lago de Tiberíades, porque el lago nunca ha sido destruido, siempre está en el mismo sitio, siempre había tenido la misma agua y siempre era la zona donde Jesús andaba por el medio de las aguas, Jesús y los apóstoles pescaban y demás, ¿entiendes? Pero además ha habido, pues eso, correr las tierras por acá, correr las tierras por allá, igual que se sabe que de las iglesias de Israel hay algunas construidas a partir del siglo IV. ¿Por qué el siglo IV? Porque hasta el año 313 estaba prohibido levantar lugares de culto cristianos. Se hacían guillaitos escondidos, pero a partir del año 313 Constantino legaliza la iglesia y la madre de Constantino, Santa Elena, era cristiana. Entonces va con una expedición con toda su gente a ver dónde cuenta la tradición que nació Jesús, en Belén. Aquí monta una iglesia. ¿Dónde la tradición que estuvo en Santo Sepulcro? Aquí montaron otra iglesia. ¿Dónde la casa de Nazaret? Aquí montaron otra iglesia. Y así fue creando. ¿Que eran más o menos el sitio? Más o menos. Pero toda la tierra de por sí respira. Mire, yo el sitio que más por devoción rezo cuando voy a Tierra Santa no es en el Santo Sepulcro, por todo el respeto al Santo Sepulcro, que rezo también, pero el sitio donde rezo por tapalpo, siento, huelo el Espíritu de Dios es en el lago de Tiberíades. Ahí en esa fragilidad del agua, en ese sitio que sé que ahí sí estuvo Jesús, en ese lago. Caminó por ese agua, pescó de esos peces, comió de esos peces. ¿Saben qué pez? Ese pez, fuera de allí, el único sitio que lo como, fuera de allí, no lo como en ningún sitio, es la tilapia. La tilapia es un pez original de 2 sitios, del lago Victoria en África y del lago de Tiberíades en Israel. Los demás son peces de factoría, piscifactoría. Y los peces de factoría les echan Dios sabe quién. Pero bueno, no nos vayamos por los dedos de verdad. Asunción a los cielos. Consiste en que la Madre de Dios, siempre virgen, cumplió el curso de su vida terrena, fue subida a la gloria celestial. Fue proclamada por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950. O sea, el dogma de la Inmaculada Concepción y el dogma de la Asunción a los cielos fueron proclamados en el siglo XIX y en el siglo XX. La perpetua virginidad y la maternidad de María fueron en maternidad de María en el siglo V y el siglo VI, pero que fue la perpetua virginidad de María.
Son dogmas de fe, o sea, verdades inalienables de fe. Luego hay privilegios que se da a Nuestra Señora, Madre de los hombres, Madre de la Iglesia, abogada nuestra, corredentora, medianera de todas las gracias, Reina y Señora de todo lo creado, y todas las alabanzas se cuenta Rosario. Ahora, ¿cuáles son las relaciones que existen entre la Santísima Trinidad y la Santísima Virgen? Es hija de Dios Padre. ¿Por qué decimos que María es hija de Dios Padre? Porque fue creada, como usted y como yo, somos hijos de Dios Padre. Hemos sido creados por Dios. Dios crea nuestro padre y nuestra madre, nuestro abuelo y nuestra abuela, nuestro bisabuelo y nuestra bisabuela, nuestra bisabuela y nuestra madre. Sí, vamos a ver, es la creación, el hágase. Por tanto, somos creados por Dios. María es creada por Dios. Usted y yo somos creados por Dios. Compartimos eso con María. Criaturas de Dios. Por tanto, el que nos ha creado es nuestro Padre. Padre de Dios. Es Madre de Dios Hijo. Porque es hija de Dios Padre. Madre de Dios Hijo. ¿Por qué? Porque es Madre de Dios Hijo. Porque fue la que engendró a Jesús. Y Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, si es el Hijo de Dios, pero es mi hijo también. Entonces, es madre, hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo. Es Espíritu de Dios, Espíritu Santo, que el Espíritu Santo formó el cuerpo de Jesús en las entrañas purísimas de la Virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y será obra del Altísimo. Es lo que nos dice el momento de la anunciación de Jesús, el momento de diálogo de María con el ángel y demás. Bueno, yo sé que todos ustedes tienen un montón de preguntas y vayan preguntando. Una cosa muy importante. La evangelización de nuestro continente comenzó un día de festividad de María. Y lo primero que hicieron los Colón y el chorro de gallegos que venían con él fue traer la devoción a María a nuestra tierra. Trajeron a Santo Domingo la Virgen de la Merced, porque el capellán que venía con ellos era mercedario. Trajeron a Puerto Rico la Virgen de Belén, después se va a extender la Virgen del Carmen y la Virgen del Rosario, porque los que evangelizaron fueron padres dominicos. De ahí después va la gran novedad, por así decir, es María, que se presenta en el rostro del indígena, la Virgen de Guadalupe. Y luego después vamos a ir a Cajupé, en Paraguay, Altagracia de Santo Domingo, Inmaculada Concepción en Nicaragua, y así Inmaculada Concepción aquí en Estados Unidos. Así que la evangelización comenzó en la mayoría de... ¿Por qué? Pues porque una de las cosas que... Perdón un momentito. Una de las cosas que se pretendía con la evangelización, con el descubrimiento, era crear una iglesia pobre, una iglesia distinta a la iglesia europea. En la iglesia europea había la corrupción, había el dinero, había el robo, había una serie de cosas antievangélicas. Entonces hay que crear una iglesia nueva. Entonces en esa iglesia nueva va a tener un papel destacado la figura de María. Entonces, desde el primer momento, María aparece en la evangelización. Y por lo que repito, sería interesante que cogiera la lista de los países nuestros y ver qué invocación mariana hay importante en cada uno de los países. Y va a corresponder muchas veces esa devoción mariana a la orden religiosa que fue evangelizadora. Primero que durante los primeros 50 años tenían prohibida la entrada en América órdenes religiosas que no fueran pobres y evangelizadoras. O sea, se pretendía traer una iglesia pobre, una iglesia sencilla, una iglesia más cercana al Evangelio. Y se van a servir para ello de imposiciones traídas por el Concilio de Trento. El Concilio de Trento fue en su momento una gran novedad y establece que cada 2 años, hay 2-3 años, haya un sínodo en cada diócesis donde se ve a ver cómo se implementa la fe cristiana, cómo se implementa las devociones piadosas y demás. Y sobre
o de los grandes concilios, de las asambleas, va a ser la asamblea de Lima. En Lima, la diócesis de Lima va a ser una de las grandes diócesis del continente. Y allí se va a obligar en el tercer concilio limense a que todos los pastores, todos los evangelizadores, todos los sacerdotes tienen que ser al menos trilingües, hablar latín, hablar español y hablar quechua o aymara. Después, en el segundo concilio mexicano, se va a obligar a que cada sacerdote tenga una copia de la Biblia para poder anunciar la palabra de Dios. Y así siempre, vuelvo y repito, que eso lo traigo, por eso traigo la salvedad, siempre va a haber esto, la presencia de María. La presencia de María va a ser grande en nuestra evangelización, en nuestra historia vamos a ver si hay alguien tiene no hay ninguna. Marilu, pero escribió antes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Pues si tienen alguna pregunta, hablen ahora o callen para siempre, como decía el Chapulín Colorado. Esto, si me ha quedado alguna cosa más en el tintero. Buenas tardes, Padre Martín. ¿Es verdad que la Virgen de Fátima se manifestará? Pues si se manifiesta, pues bendito sea Dios. O sea, en torno, luego también ocurre otra cosa siguiente. Muchas devociones y apariciones de la Virgen y de los santos han caído en el fanatismo y han caído en la mentira y en el show. Si se aparece o no se aparece, solamente ella lo sabe. No anuncia además. El mensaje de Fátima, como el mensaje de Lourdes, como el mensaje de Guadalupe, como el mensaje es orar y creer en el Evangelio. Miren, yo cuando se plantea el tema de las apariciones, yo les recuerdo y lo hago pensando para mí, la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro. El rico Epulón lo tiene todo, Lázaro no tiene nada, se muere muerto de hambre, los perros le envían y demás, y entonces el otro va al infierno. Entonces Abraham se aparece, hace un paseíto por allá y lo ven desde el infierno y dice: Padre Abraham, mándame a Lázaro que me unte con agua, un dedo de agua, una gota de agua. Dice: no se puede. Entonces que vaya y avisa a mis hermanos. Dice: no, tienen la ley los profetas. Entonces el otro le dice: sí, pero si va alguien aparecido. Entonces la respuesta de Abraham, la respuesta del Evangelio: si no hacen caso a Moisés y los profetas, ¿de qué sirve que se aparezca un ángel, que se aparezca un santo y demás? Por eso lo mismo, el mensaje de Fátima es un mensaje de oración, un mensaje de conversión, de volver a la vida realmente espiritual, a aquello que nosotros nos impide ser creyentes, pero que usted lo quiere creer, créalo. Tenemos para eso el Evangelio, tenemos la palabra de Dios, tenemos la enseñanza de la Iglesia, tenemos el catecismo. Ahí está la aparición de Dios. Que no lo quiere creer, no lo crea. Que lo quiere creer, ahí es lo que hay que creer. Y esa es la mejor aparición. Y esa es la mejor enseñanza. Que no lo quiere creer, pues mire. Pero si se va a aparecer, pues se aparecerá. Se apareció en 1917, se estuvo apareciendo diariamente por varios meses. Cuando se aparece, hay constancia, dos apariciones recientes, en 1858, en Lourdes, en Francia, a una muchachita, una adolescente, Bernardita Soubirous, 14, 16 años tendría. Y el mensaje fue el mismo: rezar por el bien de los pecadores, por la salvación de las almas, por el reino de Dios venga con paz y esperanza. En 1917 fue el mismo mensaje a dos hermanitos pequeños, prácticamente eran 6, 7 años tenían, y a una prima, Lucía, con 12 años, que es la parte, y da el mismo mensaje. El mismo mensaje que el Señor le da a la hermana Faustina de la Divina Misericordia: rezar por el arrepentimiento de los pecados y rezar al Señor para que el Señor nos escuche y nos dé la mano y demás.
Que lo queremos creer, créanlo. Que no lo queremos creer, no lo creamos. Pero sigue siendo palabra, no es palabra de Dios. Lo que tenemos que creer es conocer la palabra de Dios. A hacerle caso a aquello que nos dice San Agustín, San Gregorio Nacianceno. Cuando rezamos hablamos con Dios. Cuando leemos su palabra, Dios habla con nosotros. Por eso, pedir a Dios que nos ayude, pedir a Dios que nos bendiga, pedir a Dios que abra nuestra mente y nuestro corazón para escuchar su palabra, para conocer su palabra, para descubrir su palabra. Y pedirle a María que nos enseñe. Y luego, eso sí, rezarle. Ahí está otra cosa. ¿Qué es rezar? También Santa Teresa decía que para ella rezar era hablar con Dios como quien habla con un amigo. San Pascual Bailón decía que para él rezar era bailar, porque era lo mejor que sabía hacer y era lo mejor que le ofrecía a Dios. San Juan Bosco decía de hacer bien las cosas de cada día, el trabajo de cada día, el estudio de cada día, la alegría de cada día, el dolor de cada día, ofrecérselo a Dios. Para usted, ¿qué es? Eso ya depende de lo que será rezar una recaída de Padre Nuestro, Ave Marías y Glorias, o será mejor, más que rezar, conocer la palabra de Dios, conocer los dones que Dios nos ha dado. Simplemente una oración sería el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo. Tiene 3 parábolas. Las 3 parábolas son la esencia de nuestra vida. Dios nos da unos talentos, a cada uno nos da talentos distintos, a cada uno somos distintos todos. A uno 5, a otro 2, a otro 1, pero ponerlos a funcionar. Y tengan en cuenta que cuando Dios nos llame, no nos va a preguntar cuántos rosarios, cuántas devociones, cuántas misas oímos. Nos va a preguntar, te di estos talentos, ¿qué hiciste con ellos? Esa es la oración, a ver qué talentos Dios me ha dado, qué hace con ellos. Entonces después la otra parábola en ese Evangelio, en ese capítulo 25, es la parábola de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas, que van con el aceite. El aceite es el símbolo de la sabiduría, es el símbolo de la luz, buscando esos talentos, buscando, y pues hay que tener siempre refill, hay que tener recarga para la lámpara de aceite. Entonces, para poder descubrirnos y descubrir a Dios. ¿Y cómo descubrimos a Dios? Pues la tercera parábola, la parábola del juicio final. Vengan porque tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, en la cárcel, enfermo y me visitaron. Entonces, tener el talento, descubrir esos talentos para descubrir a nuestro hermano, eso es rezar, eso es ponernos a buscar la voluntad de Dios de cada día que nos sirve. Y eso pues puede ser, pues qué le digo, puede ser Fátima, puede ser Lourdes, puede ser Garabandal, puede ser Medjugorje, puede ser cualquier sitio donde se aparece la Virgen, o cualquier sitio donde se aparece nuestro corazón. Bueno, terminamos. Nos hemos pasado 2 minutos. Perdonen la interrupción antes del teléfono, pero esto les prometo para esténse pendientes, para todo aquel que desee la copia de la presentación de la Virgen María, mándenmela a pedir, entonces yo se la envío por correo electrónico. El correo electrónico de la oficina es radiosiglo21@aol.com. Radio Siglo XXI es con XX palito. Entonces pidan la presentación de la Virgen del programa. Entonces ahí mismo yo se lo pido. ¿Ok? Que Dios nos bendiga a todos. Empezamos una oración que el Señor, que María, lo identificamos sobre todo con María. Dios te salve María, llena eres de gracia. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las bendito es el mujeres. fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como lo era en un siempre, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. que celebremos Pentecostés. Al fin y al cabo, nuestro Dios es judío, nuestra fe es cristiana, nuestro hermano es de qué identidad, de la identidad que queramos, que es hermano nuestro, hijo de Dios, y por eso vamos con ello construyendo un mundo mejor que el que hemos recibido de nuestros mayores, un mundo marcado por la alegría, por la esperanza, por la ilusión. Hasta el día el 1 de junio, el 5 de junio, si Dios quiere, que Dios los bendiga.